Estoy muy contento en esta noche. Siento gozo en mi alma, en mi ser, porque esta ha sido una prueba más difícil de lo que yo pudiera imaginar. No fueron días, no fueron meses, fueron aproximadamente 3 años donde mi salud física, mi salud espiritual y sobre todo la paz que un día el Señor me había dado, se disminuyó. Y por eso estoy muy contento, porque esta victoria, así como sé que muchos de aquí oraron por mí y nunca se rindieron de doblar rodillas, de clamar a Dios por mí, no tengo con qué agradecerles este gran amor que me han mostrado desde el día que yo vine a esta iglesia. Y la victoria, así como muchos de ustedes pudieron haber derramado lágrimas por mí, yo quiero que en esta noche sientan el gozo que el Señor me ha dado, porque es una victoria primeramente de Dios, toda la honra a Él, y después para nosotros, la iglesia de Cristo. Así que en este momento los invito a ponerse de pie, hermanos. Quisiera empezar mi testimonio leyendo la palabra del Señor. Y te invito a abrir la Biblia en Salmo 38. En el Salmo 38, por favor. Okay, leo yo en voz alta y ustedes me pueden seguir con su vista. Lo leemos con toda la reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí has descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. Y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como un mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y cuya en boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío, dije, no se alegren de mí cuando mi tierra resbale, no se engrandezca sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes. Se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío. No te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Aleluya. Sentarse, hermanos. Quisiera comenzar este mensaje, mi testimonio, hablando un poco de cómo yo empecé a conocer del Señor. Yo nací en el año de 1982 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y como toda persona, yo sabía que había un Dios, pero nunca sabía que era real, que una persona podía acercarse a Él, que una persona podía conocerlo en esta vida. Yo sabía que había un Dios arriba, como todas las personas saben que hay Dios, porque la naturaleza misma, las cosas que vemos, las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos indican, aún sin ser cristianos a veces, que Dios existe. Nunca fui un hombre que tuvo vicios, mi niñez fue un poco dura. Yo siempre fui muy callado, muy reservado. Yo recuerdo que siempre me gustó mucho el estudio, siempre me gustó mucho estudiar. Estudio lo que es la escuela normal, siempre me esforzaba por ser el mejor en mi clase, aun cuando en mi hogar fue un hogar realmente como todo hogar que no tiene el Señor como centro. Fue un hogar difícil donde a mi papá un buen tiempo fue alcohólico, agredía a mi mamá soportaba eso por mucho tiempo, y no solamente ella, sino que todos nosotros. Soy el más pequeño de mis 3 hermanas, somos 4 en la familia, y yo recuerdo siendo el más pequeño y el único varón. Ahora sí que el último que dijeron mis papás, vamos a tener el último, y como
como el único hombre ahí en la familia. Yo recuerdo que me encerraba en el cuarto con mis hermanas cuando mi papá venía borracho a gritar a mi madre, a descargar esa ira, ese alcoholismo, ese odio que tenía en su corazón contra la familia. Y como niño eso afectó a mis hermanas y realmente me afectó mucho. Pero yo como quiera siempre procuraba obedecer a mis papás, ir a la escuela, a aprender, a hacer lo que todo un niño, un joven hace. Y realmente nunca me interesó. Yo crecí en un hogar católico. De hecho, como una tradición, ustedes saben, la Iglesia Católica realmente ellos, no estamos diciendo que religión, porque aquí no estamos hablando de religión. Nuestra religión es Cristo, es la religión Cristo, la persona de Cristo Jesús. Pero yo recuerdo que como una costumbre nosotros íbamos a la iglesia cuando alguien se bautizaba, cuando alguien se casaba, pero no fue una familia donde realmente fuera fiel al catolicismo. Y bueno, después de eso yo nunca más iba a la iglesia católica. Yo quiero contar 3 ocasiones que yo recuerdo. Y la primera ocasión que quiero compartir fue cuando yo tenía aproximadamente 3 años, apenas un niño, y lo que pasó es que yo estaba jugando con unos primos en casa de mi tío, ahí en Reynosa, y yo no recuerdo exactamente, pero cuentan mis hermanas que yo estaba jugando pelota con mis primos, y como un niño que es ignorante, está solamente siguiendo la pelota, yo me fui a correr a la calle y venía un carro a toda velocidad, y nadie sabe qué pasó. Yo solamente lo poco que puedo recordar de esa edad, yo recuerdo que yo estaba atrapado entre 2 llantas cuando yo volteé de niño, y todos corrieron asustados porque pensaron que yo me había machucado el carro, que me había atropellado y que probablemente yo estaría muerto, pero se acercaron por mí y nada había pasado, ningún daño me había ocurrido. La persona se sorprendió, la persona que iba manejando, y se fue sorprendido. Yo sé que aun cuando yo era un niño, Dios estaba cuidándome. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Otra ocasión que recuerdo, yo tenía aproximadamente 12 años, y a mis tíos y mi padre les gustaba ir a pescar a la ciudad de Matamoros, y yo los acompañaba. Nos íbamos todos los primos a pescar. Yo tenía como 12 años, y en esa ocasión nos fuimos hay unas rocas en Matamoros que les dicen las escolleras. Es el lugar donde una persona tiene que ir, si quiere pescar lo más bueno del mar, tiene que adentrarse al mar abierto y ahí pescar. Fui en esa ocasión con mis primos, y solo recuerdo que me descuidé y resbalé de las rocas y caí al mar abierto. Yo nunca fui a clases de natación, nunca he sabido a nadar. Hasta este día yo nunca sé cómo nadar. Y yo caí al mar, a la profundidad del mar, y solamente le gritaba a mi papá y a mis tíos por un buen rato que me oyeran, pero yo estaba flotando en el mar. No me ahogué, hasta que mi padre extendió su mano y me sacó del agua, y entonces estaba ya en la tierra. Y la última ocasión así, yo me acuerdo que tenía 17 años, yo estaba en la preparatoria en México, y yo me enfermé de repente de la hepatitis, me dio la hepatitis de la nada, y no fue una hepatitis normal, fue una hepatitis crónica, dura, que me tuvo casi un mes sin ir a la escuela, sin salir. Mi madre lloraba porque pensaba que yo realmente me iba a morir. Yo fui con el médico, y el médico decía, primero dijo, no tiene nada, y no me dieron tratamiento, y yo me empeoré realmente, hasta que después sabieron que era hepatitis, y después de ese mes de estar en cuidado, yo pude recobrar mis fuerzas y seguir. Todo esto pasó, y yo seguía creciendo en México. Lo que pasó después fue que en el año 2002 yo siempre tuve un deleite por aprender más. Me gustaba mucho la música. Hasta este día me gusta mucho la música, me gusta estar en la música. Es una bendición. Yo creo que todos aquí disfrutan la música, porque la música es algo poderoso. Lamentablemente hay música que no nos edifica, música mundana, música del mundo, que realmente
tiene poder, y la Biblia habla que realmente que la música siempre ha sido parte de la alabanza, que siempre hay poder en la música, que aún dicen que el enemigo, que Satanás, dicen que era uno de los querubines, ¿verdad? Que sabía de música antes de que fuera desechado del cielo. Y lamentablemente la música que se mueve en el mundo tiene poder para impactar la mente, tiene poder para hacer que una persona cambie. Y a mí me gustaba la música, encontraba en la música realmente un alivio para mi soledad, porque a pesar de todo, a pesar de la vida, yo siempre fui muy solitario, tenía soledad, tenía tristeza, nunca tuve una comunión con mi papá y con mi mamá, así como muchos quisieran tenerla. Pero yo encontraba alivio en la música, y en el 2002 mi hermana menor, ella conoció a un novio, era un disc jockey, él trabajaba en los clubes nocturnos y empezó a salir con él. Entonces, siendo que yo necesitaba dinero y me gustaba la música, yo dije, yo quiero ser como él, yo quiero trabajar poniendo música, yo quiero ver que la gente pase un buen rato teniendo música. Yo quiero estar en ese ambiente, y así fue. Empecé a trabajar como disc jockey en los clubes nocturnos. La vida del club nocturno, que es tomar alcohol, desvelarse, poner música, fumar, todo tipo de cosas que se mueven en ese ambiente, desconociendo realmente, como todo hombre pecador, que Dios para eso es pecado para Dios. Fue un tiempo así, y realmente hubo un tiempo que tanto que yo estaba metido en ese ambiente, en el alcohol, yo pensé otra vez, yo me sentía débil, yo me sentía mal, yo incluso fui al doctor, fui a hacerme análisis médicos, porque yo quería saber si tenía algo de tanto que desgastaba mi cuerpo, y me sentía mal realmente. Yo recuerdo ese día, fui a hacerme exámenes médicos y yo miré al cielo, aún sin conocer a Dios, pero sabía que estaba Dios ahí. Y yo le dije, Señor, si tú eres verdad, yo quiero conocerte. Si tú eres verdad, si tú existes, mira, yo le dije al Señor, quiero conocerte, Dios. Yo quiero que estos resultados salgan negativos, y yo quiero que me muestres quién eres. Y eso pasó. Fui por los exámenes. Al ir por los exámenes, yo no tenía ninguna enfermedad como yo temía, y ahí quedó la cosa. Yo seguí viviendo mi vida, seguí solitario en el ambiente de club nocturno, y yo nunca vi nada diferente en mi vida. Después de varios años de trabajar en ese ambiente, yo empecé a dejarlo poco a poco. Ya no trabajaba en clubes nocturnos, sino que solamente trabajaba en fiestas. Ya no tomaba tanto, ya no tenía tantos amigos, que solamente esos amigos me buscaban para... Ustedes saben, hermanos, ustedes muchos tuvieron ese tipo de amigos que no son amigos, solamente son personas que están contigo porque quieren algo de ti. Yo no tenía un amigo como ahora lo tengo, que es Jesucristo. Y estos amigos se empezaron a alejar de mí, y yo empecé a perder lugares para tocar como disc jockey, y solamente tocaba en algunas fiestas, y acabé tocando en el boliche. En el boliche fue donde yo ponía música. Lo hacía porque no tenía oportunidad de trabajar, aún estaba terminando mi universidad aquí en Texas, y era una forma fácil de ganar dinero, pero acabé solamente trabajando en el boliche, que no está mal hasta cierto punto, pero aún así yo usaba mucha música del mundo, rock, cualquier tipo de ritmo. Y en ese periodo fue aproximadamente en el 2006, 2007, que un día conocí a mi esposa, que está aquí presente. Ella, recuerdo que fue con sus amigas al boliche, y ahí la conocí y empezamos a platicar. Salí con ella varias semanas. Recuerdo que fui a su casa y mi suegra estaba ahí, y yo le invité a comer, y le dije a mi esposa, ¿quieres ir a comer conmigo? Y ella dijo, sí, pero mi mamá a lo mejor no me deja. Y yo le dije, bueno, invita a tu mamá y a la familia si no se sienten confiados. Y bueno, yo recuerdo que ese día salimos, y empecé a salir con mi esposa.
Pero en ese mismo tiempo, el Señor empezó a trabajar conmigo. Yo creo fielmente que cuando mi suegra supo de mí, ella empezó a orar por mí, y esa es una de las razones principales por las que yo llegué a la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y recuerdo que un día yo llegué de mi trabajo nocturno y abrí la internet. Siempre, otra cosa que siempre, desde pequeño, siempre he estado en las computadoras, siempre, aparte de la música, la computadora ha sido mi vida. Y a través del internet yo empecé a preguntarme en mi interior, ¿qué pasaría si yo me muero hoy? ¿Qué pasaría si yo muero hoy? Hay un infierno, hay un cielo, existe Dios, ¿qué pasaría conmigo? Y esta persona que yo encontré en internet, su nombre se llamaba, porque creo que ya murió, era un hombre que se llama Herbert Armstrong, y esta persona en la internet decía que el fin del mundo se acercaba, y eso llamó mi atención. ¿Cómo se va a acabar el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero esta persona decía que él era uno de los 2 profetas del Apocalipsis, y yo no sabía ni de Apocalipsis realmente, pero esta persona empezaba a decir que él era los profetas que van a venir cuando sea la gran tribulación. Y bueno, yo creo que Dios permite que muchas veces haya falsos profetas ahí en la internet, y ahí porque Dios puede operar de maneras milagrosas. Dios opera por senderos misteriosos, dice su palabra. Entonces, eso me despertó a mí la inquietud. ¿Qué pasaría conmigo si yo me muera? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y de ahí, yo recuerdo que lo que hice fue que fui a Barnes & Noble, a la librería, y fui a comprar mi primera Biblia yo mismo. Empecé a tener un hambre por aprender de la palabra de Dios. Quería saber quién era Dios, quién era Jesucristo. Y yo seguía mi trabajo, para esto yo nada más trabajaba 2 días a la semana como DJ, y pude tener tiempo para poder leer la Biblia. En ese tiempo mi hambre por leer la palabra era tan grande que yo creo que leí el 90% de la Biblia, cada noche, 2, 3 capítulos cada noche. Y aun cuando no tenía el entendimiento completamente, el Señor empezaba a libertarme con su palabra. Entonces, pasó el tiempo, y yo recuerdo que yo le dije a mi novia, ¿quieres que salgamos el domingo? Y ella me dijo, no, porque yo acompaño a mi mamá a la iglesia Rayos de Luz Pentecostés. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tipo de iglesia es? Porque yo nunca había estado en una iglesia cristiana. Y bueno, empezamos a platicar eso. Esa conversación pasó en la casa de mi suegra, y yo me sentí así como todas las personas que se sienten un poco inseguras. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué puedo esperar en el servicio? Pero yo dije, bueno, yo voy a intentarlo por primera vez. Bendito el nombre de Jesús. Y recuerdo que en ese tiempo, fue en el 2008, yo le dije a mi esposa, yo las acompaño a la iglesia, le dije a mi suegra y a mi esposa, y llegué en esta banca que está aquí enfrente, y sin saber un salmo, sin saber mucho de la palabra, al entrar por esta puerta yo pude sentir el amor de Dios que se movía por este lugar, el amor de Dios que nunca había sentido en mi alma, y nunca había sentido un ambiente de amor, de hermandad, de comunión con Dios, y me gustó estar en la presencia de Dios. Después de ese tiempo, yo seguí viniendo aquí, y pasaron varias semanas, y un día yo recuerdo que vinieron los hermanos, creo que se llaman los hermanos Fowler, que se sentaron ahí en ese servicio en el año 2008, y en ese culto, cuando estábamos adorando, yo sentí realmente un toque especial del Espíritu Santo en esa noche. Yo sentí redargüido en mi espíritu que tenía que reconocer a Jesucristo como mi Señor. Y ahí mismo, en una de estas bancas, yo me arrodillé, le dije, Señor, te acepto como mi Señor, te entrego mi vida, quiero saber de ti, enséñame, ayúdame a permanecer en ti. Y desde ese día que yo salí, yo nunca fui igual. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Yo, después de esa ocasión, yo recuerdo que agarré mis discos, que tenía cientos de discos, y me deshice de ellos.
y me presenté al boliche con mis jefes y les dije, ¿saben qué? Hasta aquí voy a trabajar aquí porque yo ya no siento poner música para este lugar. Yo ya no quiero poner la música aquí, yo ya siento algo distinto y bueno, yo no tenía trabajo, hermano, yo no tenía ningún trabajo, realmente yo vivía de cada pago que recibía, pero yo dije, Señor, tú me vas a suplir, yo no sé cómo, pero tú me vas a dar trabajo mejor. Y así fue, hermanos, yo dejé el trabajo, me quedé como con $100, un poco más a lo mejor, y por fe dejé todo. Y pasó el tiempo, y fue duro financieramente, pero Dios siempre proveyó en ese tiempo que no tenía trabajo, siempre alguna persona, alguna parte de mi familia, siempre tuve techo, siempre tuve comida, no tenía mucho dinero, pero estaba sostenido. Y aquí en esta iglesia yo recuerdo que yo deseaba ya tener un trabajo, ya que yo me había graduado, gracias a Dios, de mi carrera universitaria como programador de computadoras. Y entonces empezamos a pedir aquí oración en esta iglesia. Yo recuerdo que casi cada servicio yo decía, hermanos, oren para que Dios me dé un trabajo, para que Dios me dé un trabajo. Y pasó un corto tiempo y yo empecé a trabajar. Empecé a trabajar solamente por contratos primero y después ya que pasó el tiempo el Señor me abrió puertas en una bodega aquí en Mission. Y les soy sincero, hermanos, yo decía, ¿una bodega? Ay, Señor, ¿cómo que una bodega, Dios? Pero bueno, era un trabajo que Dios me había dado y estaba contento y feliz, bendito Dios. Y ahí en la bodega yo iba y el Señor me ponía en gracia con la gente que trabajaba. Yo empecé a conocer a los primeros hermanos ahí en la bodega, muchos hermanos humildes, muchos hermanos ahí de diferentes congregaciones, y me decían, ¿eres cristiano, verdad? Y yo les decía, sí, ¿tú? Sí, también. Ah, qué bueno, hermano. Y ahí había una comunión linda en la bodega, hermanos. Y después de un tiempo que trabajé en la bodega, un día yo estaba en el comedor de la bodega y alguien dejó su periódico ahí que estaba leyendo y decía, el hospital está ocupando personas de computación, el hospital aquí de Edinburgh. Y yo dije, bueno, voy a aplicar. Pocos días después, el hermano Víctor, que muchos de aquí lo conocen, al salir del culto me dijo, hey, hermano Rick, están buscando trabajo en Renaissance, ve a aplicar. Y yo dije, wow, yo creo que Dios quiere que ya vaya a aplicar ahí. Y así fue, empecé a prepararme para la entrevista. Gracias al Señor y las oraciones, que fueron muchas en este trabajo, esa fue una gran victoria que me dio el trabajo que yo quería en el hospital y en la computadora, que yo era bueno para eso, gracias a Dios. Y todo fue lindo, hermanos, fue algo que el Señor empezó a bendecir mi vida, empezó a bendecir mi familia, yo le testificaba a cada uno de mi familia en ese tiempo. Yo quería testificar a todo Texas realmente. Yo estaba en las nubes con el Señor y cualquier persona yo le quería decir, hey, Cristo te ama, entrégale tu vida. Yo experimenté un cambio en mi vida. Yo era pecador, yo era un disc jockey, yo fumaba y yo empezaba a hablar a las personas. Dice la palabra que hay que regar la semilla porque uno no sabe dónde va a caer y el Señor es el que cosecha la semilla. Pero pasó el tiempo, ¿verdad? Y después de que yo prediqué a mi familia, les hablé y bueno, pasó el tiempo. Empecé yo a querer más, buscar más de Dios. Y tan pronto yo conocí que el Espíritu Santo era una persona, Él era real, que a todo creyente, que toda persona que lo buscara, lo bautizaba y lo usaba. Yo empecé a meterme de lleno a esto, hermanos. Yo decía, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero conocerlo. Yo tenía hambre por Él desde muchos años atrás. Y cuando yo empecé realmente a buscar más del Espíritu Santo, y justamente después de bautizarme en las aguas, empezaron a venir problemas por varios lugares. A pesar de que tenía trabajo, empezaron a venir problemas en mi vida personal, con mi familia. Vinieron pruebas primeramente pequeñas y yo no estaba fortalecido, no tenía mucha madurez. Y todas estas pruebas que llegaron empezaron a debilitarme.
yo empecé a hacer cosas que no eran muy correctas. No estoy hablando de pecar deliberadamente, pero empecé a jugar videojuegos. Empecé a jugar videojuegos violentos donde hay sangre, que hay asesinatos, que hay guerra, que hay violencia. Y todo lo que entra por nuestros ojos, hermanos, todo eso tiene un impacto en tu mente, todo eso tiene un impacto en tu espíritu también. Son cosas que realmente, dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y son ese tipo de cositas que a veces son inofensivas, como ver una película, jugar videojuegos, escuchar música del mundo, que no son inofensivas para muchos, pero cuando una persona está buscando de Dios, son cosas que te pueden matar espiritualmente. Entonces, en ese tiempo yo recuerdo que yo siempre quise ir a Hawái, conocer lugares bonitos, y por parte de mi papá, él tuvo un viaje. Yo le dije, papá, yo voy contigo. Y bueno, yo, en ese viaje, primeramente no había tiempo para orar, no busqué tiempo para orar, fueron como 2 semanas de viaje. Yo no tenía tiempo para orar ahí, no tenía tiempo para leer la Biblia, menos de la Biblia. Yo estaba nada más, ustedes saben, conociendo los lugares, incluso era un crucero. En esos cruceros hay como shows que hacen, shows de magia, shows de diversiones, y empecé a ir a esos lugares como diciendo, no me va a pasar nada, pero fueron 2 semanas así, hermanos. Cuando yo regresé de ese viaje, algo había muerto, como que algo se había secado dentro de mí, como yo decía, Señor, como ni siquiera me di cuenta, pero yo sentía que yo me había enfriado, que yo me había apagado en cierta manera. Y en ese momento que yo estaba frío, que yo estaba alejado de un poco de Dios, por no tener la vida de oración y leer la Biblia, yo empecé a sufrir en el 2011. Primeramente fueron ataques en mi mente. Yo no sé cuántos de ustedes el enemigo habla, y quiero decirles que el enemigo, el campo de batalla del enemigo es la mente, porque cuando uno empieza a hacer las cosas por el Señor, hay una voz que te dice, no lo hagas, hazlo, esto no está malo, Dios no te va a condenar por esto, el diablo dice la palabra que es el mentiroso, el padre de mentiras, y cuando una persona se convierte a Cristo, se vuelve completamente su enemigo, pasa a las manos de Dios, y ya no está en las manos del mundo, porque la palabra dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno, todo el mundo, que es el sistema del mundo, porque la gente en pecado, hay 2 dioses solamente: el Dios verdadero, Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo es el Dios de toda la gente que no conoce a Cristo, el Dios que te dice, te voy a dar riqueza, te voy a dar dinero, te voy a dar fama, te voy a dar cosas materiales. Pero mucha gente está ciega y no sabe que está, ni siquiera saben que hay un enemigo, que existe Satanás, y no pueden ver la realidad. Empecé a tener estos ataques mentales. El enemigo empezó a jugar con mi mente, decirme, Dios te ha abandonado, Dios te ha dejado, tú ya no eres cristiano, tú has perdido tu salvación. Y yo empecé a escucharlo porque nunca tuve esos ataques mentales, y realmente yo los dejé seguir. Pero hubo un momento en que yo estaba viendo esto, yo no hablaba de esto con nadie porque me daba como timidez, y yo decía, a lo mejor yo soy el único que está pasando por esto. Y en ese momento de enfriamiento, yo leí mi Biblia, y yo leí un pasaje que realmente es un poco controversial y difícil de entender para muchos. Es en el libro de Mateo 12:32, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando a los fariseos. Los fariseos fueron aquellos que lo rechazaron, porque Jesucristo vino primero al pueblo de Israel, primero vino a salvar a las ovejas, a la casa perdida de Israel, y lamentablemente la mayoría lo rechazaron. La mayoría dijeron, tú no eres el Mesías, tú eres un impostor. Aún lo acusaron de echar fuera demonios por el mismo diablo. Entonces, en este pasaje dice que el Señor Jesucristo había libertado a un endemoniado, y los fariseos le dijeron, tú no echas demonios sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Entonces Dios, fíjense, Dios aquí en la tierra, con su virtud, con su amor,
con toda la bondad que tenía, como nadie como Jesucristo, y haciendo bondades a la gente, sanando, amando a las personas, con esa lindura, y esa gente con un corazón duro y maligno, realmente duro y maligno, le dijeron: tú eches demonios por Belzebú. Y fue cuando el Señor les dijo: todo pecado y blasfemia les será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es preso de juicio eterno. Yo había leído este pasaje, hermanos, años atrás, pero yo nunca le había puesto ninguna atención. Pero miren, el enemigo usó este pasaje para condenarme. Yo experimentaba ataques en el espíritu, no es algo en el cuerpo, espiritualmente. No sé si alguno de ustedes ha sentido opresión, que ha sentido cosas del maligno que opera en los aires, y yo no sabía qué eran. Entonces en este momento yo escuché este pasaje y me asusté. Yo dije: ¿qué es esta blasfemia del Espíritu Santo? Y el enemigo, fíjense cómo es el mentiroso. Puso en mi mente: tú has blasfemado. Y yo decía: ¿por qué? Fíjense, el problema fue que yo hablé con el enemigo. Mire, cuando el enemigo le habla, hermano, usted rápido deténgalo, dígale: Satanás, vete de aquí en el nombre de Jesús. Yo no voy a hablar con mentirosos, yo hablo con Dios que es sincero. Y yo hablé con el enemigo. Yo le dije: ¿por qué cometí ese pecado? Y dijo, y me puso esa voz diciéndome: ¿recuerdas cuando tú estabas buscando el Espíritu Santo, que tú aún querías hablar las lenguas y estabas haciendo eso? Yo decía: sí, yo recuerdo. Me dijo: bueno, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermanos, yo sentí como una carga pesada en mi cuerpo, caí en depresión, caí en ansiedad, me vine abajo completamente, hermanos. Yo estaba desahuciado espiritualmente. Pasó el tiempo, yo no le contaba a nadie esta situación, pero el enemigo empezaba a atacarme más espiritualmente, y ataques, cosas malas tocándome, cosas así en el espíritu malas, y yo realmente dije: yo cometí esto porque me estoy sintiendo muy mal. Pero pasó el tiempo, hermanos, y yo tuve un viaje a la ciudad de Kansas City por mi trabajo, y en este viaje, fíjense, yo ya tenía esa preocupación. Y en este viaje yo primeramente iba en el avión con cristianos, bendito Dios. Iban pastores ahí a mi lado, y se me venía a la mente la palabra que dice: a sus ángeles mandarán para que no tropieces en piedra. Porque, hermanos, usted tiene ángeles alrededor de usted, hermano. Usted cuenta con protección de ángeles cuando le sirve al Señor. Eso está escrito en la palabra, hermanos. Y a veces los ángeles no son así como son los dibujos, así con alas y bonitos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos ha pasado alguna situación y de repente una persona llega que no conocemos y nos da ánimo y nos dice: te ayudo con la llanta que se te ponchó, no tienes dinero, y alguien te llega: te invito a comer, o te traen comida, que uno no tiene dinero para comprar comida, pero son ángeles que Dios manda. Y bueno, hermano, yo iba en este viaje, y llegué al viaje, y yo estaba severamente atacado ya en estos momentos, en el 2012. Pero fíjense, hermanos, ya de regreso de ese viaje, conocí una hermanita morenita, una hermanita de color en el aeropuerto, y tuve una conversación con ella. Yo recuerdo que me dijo: yo vengo de un viaje misionero allá a la África, y me dijo: wow, yo tuve unas experiencias tremendas. La gente allá en África está convirtiéndose al Señor Jesucristo, está viendo milagros, está viendo maravillas. Y me dijo también la hermanita, me dijo: yo cuando llegué a mi casa, aquí creo que era Kansas City, dijo, yo ni siquiera sabía que era mi casa, estaba tan fuerte con Dios que dije: wow, Señor, ¿esta es mi casa? Estaba tan fuerte la hermanita en el Señor. Y algo que me dijo que lo recuerdo, me preguntó: ¿tú le sirves al Señor? Y yo le dije: sí, hermana, yo le sirvo al Señor, soy cristiano. Y me dijo: ¿el Señor te ha bautizado con el Espíritu Santo? Y yo le dije: no me ha bautizado. Y ella me miró a los ojos fijamente, me dijo: Dios te va a bautizar con el Espíritu Santo, y tú te vas a acordar de esta conversación toda tu vida. Bendito Dios. Pasó el tiempo y yo seguía con esta prueba, hermano, a pesar de que personas me decían: Dios está contigo. Y yo creo que aquí en la iglesia, yo cuando lo compartí con mis pastores y lo compartí con el hermano,
ellos siempre me aconsejaron, hermanos, siempre me dieron una palabra, me dijeron, tú no has blasfemado, tú le sirves a Dios, esto no te está hablando a ti. Pero hermanos, yo dudé de ellos por el simple razón como yo me sentía deprimido, ansioso. Fui al médico, al doctor, y fíjense, el doctor me dijo, ya no quiero que vengas, muchacho. Me dijo, ya no quiero que vengas aquí a la oficina porque no tengo nada que darte. Y yo me sentí mal porque dije, ¿qué hago? No hay medicina que me pueda dar el doctor. Y comprendí que solamente la medicina que necesitaba era sanidad de mi alma, que solamente Jesús podía darme. Y yo tuve que ir al psiquiatra, porque en esos tiempos yo no dormía, hermanos. Yo tuve casi 2 años sin poder dormir naturalmente, sin paz, sin gozo, seco espiritualmente, muerto casi espiritualmente. Y yo no podía dormir en las noches, pero yo tenía que dormir de alguna manera. Así que fui al psiquiatra y le dije al doctor, yo necesito dormir, deme algo para dormir. Y empezaron a darme cuánta pastilla existía en el mercado para el OCD, que es el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, la ansiedad y otras enfermedades mentales. Y cuando yo les decía, me siento ansioso, me daban algo para bajar mi ánimo. Cuando yo les decía, me siento deprimido, me daban algo para exaltar mi ánimo. Y para dormir me daban muchas pastillas. Entonces no sabía qué darme, porque la ciencia médica hasta un punto ya no puede hacer nada por las personas, es limitada. Y yo sabía que lo mío no era físico, sino espiritual. Yo sabía, pero necesitaba yo pastillas. Entonces yo recuerdo que yo aún así en esos días oscuros yo iba a trabajar a mi trabajo, porque fíjense qué grande es el Señor, bendito el nombre de Jesucristo, que aún en mi trabajo, como Él me lo había dado, como era un gran milagro que Él hizo en mi vida, el Señor nunca permitió que me despidieran, hermanos, nunca permitió. Y aún el trabajo que yo tenía, disminuyó la carga que yo tenía en mi trabajo. Y mis jefes, llegué a hacer con mis jefes, mi trabajo era menos que antes, y Dios me sacaba adelante así en ese estado que yo no podía pensar. Mi mente no paraba de pensar todo el día, mis nervios estaban alterados, y como quiera así el Señor me mantuvo en el trabajo. Pero hermanos, en esta prueba yo les digo, hermanos, nunca dejé de orar. Yo realmente me postraba en el piso, mis rodillas se desgarraron, mis rodillas tenían ampollas desgarrándose, porque yo incluso le decía al Señor, llorando al aire, me decía, Dios mío, ¿por qué me has apartado de mí? ¿Por qué te has alejado de mí? Y el libro de Salmos, principalmente el Salmo 51, fue mi alivio en esos tiempos de prueba. Y voy a leer parte del Salmo 51. Dice el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti sobre el pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto que me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y estos versos que siguen, hermanos, fueron los que yo leía casi todos los días. Dice la palabra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque tú no quieres un sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Escuchen esta palabra, hermano.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es una promesa, hermano, que si nosotros hemos fallado al Señor de alguna manera, si nosotros hemos realmente apartado nuestros caminos de Dios, venimos a sus pies, nos humillamos delante de Él con un corazón contrito y humillado, Él no nos va a despreciar, hermanos. Y hermanos, pasó este tiempo y nunca adoré, yo nunca paré de orar. Y cuanta persona yo conocía, yo les decía, dame un consejo. Yo conocí muchos pastores, yo buscaba ayuda en todas partes, hermano, como una emergencia. Yo hablaba con la pastora frecuentemente, yo pedía oración aquí en la iglesia, ponían manos, oraban por mí todos, hermanos. Pero ¿qué hace uno cuando la oración ya se ha hecho, cuando la oración ya se ha levantado y no hay respuesta, hermanos? Fueron 1000 días o más aproximadamente con esta dura prueba. Y yo no sabía qué hacer después de la oración, después de buscar la presencia del Señor. ¿Qué más hacía? Yo tuve que hacer una decisión grande. Porque yo tenía que salir de esto. Yo tenía que buscar esta batalla que ya se había levantado en oraciones. La palabra dice que cuando Pedro estaba preso en la cárcel, la iglesia oraba por él. Yo no estaba en la cárcel, hermanos, pero yo estaba en la cárcel espiritualmente. Y las oraciones fueron lo que me sostendieron cuando mi fe estaba baja, cuando todo lo mío estaba apagado. La esperanza la mantuve por las oraciones. El año pasado yo empecé a meter aplicaciones, no porque yo necesitaba otro trabajo, hermanos. Yo estaba agradecido con Dios. Pero yo empecé a meter aplicaciones porque yo necesitaba apartarme, yo necesitaba buscar la victoria peleando. Y el Señor me permitió un trabajo en la ciudad de Lakeland, Florida. Yo lo acepté, tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar mi esposa por un tiempo, tuve que separarme de mi familia y ustedes, mi familia en Cristo, me tuve que salir. Y tuve que tomar una decisión grande. Dice la palabra de Dios que el que no dejara padre o madre no puede ser el discípulo del Señor. Y tal vez usted no tenga que dejar a sus padres, a su madre o a nadie, pero aquí está hablándonos de que uno tiene que estar decidido a hacer todo por servir a Dios. En este tiempo de Lakeland, el año pasado yo empecé a meterme de lleno con el Señor. Empecé a buscar presencia de Dios en el cuarto. Dice la palabra que nos instruye cómo debemos de orar realmente. La oración, como dijo la hermana Carol en esta noche, es el pan de cada día. No es de que si queremos orar, no es que si tengamos alguna necesidad. Orar es un mandamiento, dice la palabra, orar en todo tiempo. El Señor le dijo a los discípulos, orar para que no caigas en tentación. Y dicen que la palabra que el Señor se levantaba temprano, de madrugada, a orar a los montes. Y ahí se encomendaba todo su día al Padre. Yo creo que el Señor le decía, Padre, ayúdame con esta misión que estoy haciendo en la tierra, ayúdame con esta generación mala y impía que me está atacando, Padre. Y ahí buscaba el Señor, el Dios, el Hijo de Dios, la presencia del Padre y el Espíritu Santo. Y yo empecé a orar como nunca, hermanos. Yo llegaba del trabajo, me encerraba en el cuarto, dice la palabra, cierra la puerta y en tu aposento ora al Padre en lo secreto, porque Él te recompensará en el público. Y ahí postrado en el cuarto, empecé a orar al Señor largas horas, vigilias, ayunos, hermanos. Si alguien de ustedes no practica el ayuno, es necesario, porque el ayuno rompe ligaduras, el ayuno liberta, el ayuno es un arma poderosa de la que tenemos como cristianos, hermanos. Y ahí empecé a ayunar, hermano, empezar a ayunar, algunas veces solamente por un día, a veces 6 horas y así. Y otra cosa que hice es que me metí a ir a cualquier tipo de campaña que había evangelística. Yo me iba, si tenía que manejar 1 hora, yo iba porque necesitaba de Dios. Y en la iglesia que Dios me puso, empecé a conocer unas personas que realmente me ayudaron. Primeramente allá en Florida yo visité la iglesia que pastorea el tío de mi esposa, Eric Cortés, en la ciudad de San Lucie, donde pastoreaba con él la hermana Sandra, que muchos de ustedes la conocen. Una iglesia preciosa, hermanos, unos hermanos preciosos, humildes, que yo fui a visitarlos en varias ocasiones y ellos oraron por mí, ¿verdad? Ellos pusieron manos, intercedieron por mí en esos tiempos. Y fíjense, hermanos,
Un día que yo estaba ahí en casa de mi tío, le digo mi tío porque es mi tío político, y yo estaba ahí y le dije esa mañana a Dios, yo quiero que tú hagas algo, yo quiero que tú uses el servicio de esta noche para que tú me hables a mí. Y en este servicio había un evangelista, un hermano evangelista invitado, y él fue a celebrar el aniversario de la iglesia. Y en este aniversario él empezó al final a orar por las personas enfermas, y Dios empezó a usarlo tremendamente para darle palabra de confort y consuelo a nosotros, del pueblo de Dios. Porque, hermanos, quiero decirles que la profecía es real. La profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Lamentablemente mucha gente ha usado la profecía para inventarse cosas, para decir mentiras. Han abusado de este don y lo han falsificado, como todo lo que hace el enemigo. Y yo incluso he escuchado gente, mira hermano, había una persona en internet que la chequé. Este hombre empezó a profetizar sobre un partido de fútbol americano. Un partido de fútbol americano, dijo, en el Super Bowl va a ganar tal equipo con este score, con este marcador. El Espíritu Santo me habló y me dijo que esto iba a pasar. Hermanos, hay tanta falsa profecía, hay tantos falsos maestros y tanta falsedad. Hay que tener cuidado, hermanos. Pero hay profecía que es verdadera, hermanos, quiero que sepan. Y la profecía tiene como mayor propósito consolar, edificar y ayudar al pueblo de Dios. Y este hermano esa noche me habló, puso su mano sobre mí. Yo sé que Dios lo usó y me dijo estas palabras: te traje aquí con un propósito, estarás aquí un tiempo. Y me dijo, la última palabra que me dijo Dios a través de él: no te he abandonado. Eres tú, Señor, bendito Dios. Como que me reanimé, hermanos, y Dios todavía tenía estos ataques que tenía hasta el año pasado. Pero después de eso, yo conocí a otra persona, a otro pastor, y este pastor lo conocí en un retiro de caballeros. Yo me acerqué a él en el retiro. Curiosamente, él nomás iba a estar un día en el retiro, pero este hermano pastor estuvo los 3 días. Y yo me acerqué a él y le dije, pastor, yo no lo conozco, pero me gustaría preguntarle, ¿qué se refiere a la Escritura sobre la blasfemia en el Espíritu Santo? Él me dio la explicación, yo sentí confianza con él. Me dijo, mira, la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando una persona ha sido tocada por el Espíritu Santo, cuando sabe que Dios es real y rechaza a Jesucristo y lo sigue rechazando. Y continúa así. El Espíritu Santo, si la persona no quiere convertirse, no lo va a forzar a convertirse, porque dice la Biblia que no siempre contenderá mi espíritu con el hombre, dice Dios. Entonces dice que esta blasfemia es seguir en ese proceso hasta decirle que las cosas del espíritu son del enemigo. Y yo sentí más alivio, y me dijo, mira muchacho, me dijo, yo antes de comenzar mi ministerio, yo tuve esta preocupación y una prueba por 3 años terrible con ataques espirituales del mismo Satanás. Y yo pasé por depresión, ansiedad. Yo dije, wow, está hablándome lo que yo estoy viviendo. Me dijo, Dios me libertó de esto y ahora estoy ministrando y ahora estoy yendo a lugares a predicar. Y él puso sus manos sobre mí, lloró conmigo, y ahí empezó mucho más fuerte el alivio. Y para seguir así, todavía no se iban los ataques, hermanos, seguía el enemigo, y siguieron tan fuertes, hermanos, que en mi trabajo allá en Florida me dijeron, muchacho, tú no estás trabajando bien, y si tú no te mejoras, te vamos a despedir. Y yo me sentí mal, porque yo tenía que seguir trabajando allá, porque yo ya había dejado mi trabajo aquí. Yo dije, si me despiden aquí, me quedo sin nada. Y le dije a mi esposa, le dije, mi amor, yo creo que yo me voy para Texas. Yo le hablé por teléfono, le dije, yo creo que me voy a ir. Y a pesar de que ya Dios me había mostrado muchas cosas, el enemigo se puso más bravo, hermanos, cuando la batalla ya estaba a punto por acabar.
Otra persona que yo conocí es una hermana de la iglesia de aproximadamente 75 años, se llama la hermana Chenny. Y ella una vez hicieron un culto en el apartamento y oraron por mi apartamento, los hermanos. Siempre es bueno, hermanos, que cuando usted, ¿verdad?, vive en un lugar que nos invite a nosotros los hermanos para hacer un culto en su casa, porque ahí, hermano, lo ponemos bajo la protección del Señor. No podemos tomar las cosas por hechas. Si el Señor nos dice hay que orar, yo antes pensaba, bueno, Dios está conmigo, ¿para qué oro? Si Dios como quiera va a hacer las cosas. Hermanos, escuchen, el que no ora, el enemigo lo devora. Y siempre es bueno que ores por tu hogar, que cuando tú recibes algo lo dediques al Señor, pongas tu mano, le digas, Señor, es tuyo. Y en este culto, la hermana Chenny me miró y me dijo, oye, de casualidad, ¿tú alguna vez has tenido temor de cometer algo que Dios no te perdona? Yo dije, sí, hermana, ¿cómo sabe? Y nos abrazamos y me dijo, yo viví esto también. Fíjense cómo el Señor puso personas exactamente como yo para abrirme la mente. Y gloria a Dios, hermanos. Y bueno, ya lo único que restaba, hermano, era que llegara la liberación completa a mi alma. Y en una ocasión yo estaba leyendo la Biblia, porque yo en este tiempo sigo leyendo la Biblia siempre, pero estaba leyendo el libro de los Hechos, capítulo 9, habla del hombre que se llamaba Saulo de Tarso, y cómo en su camino a Damasco tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y dice la palabra que Jesucristo se le reveló a él como una luz resplandeciente en su camino, que él cayó postrado, y aún sin conocerlo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor se le empezó a revelar a Saulo. Y después vemos cómo Saulo, después de esta experiencia, porque la experiencia de Jesucristo es una experiencia fuerte, es una experiencia real, no es algo en la mente, no es algo que nos imaginemos, es real, hermanos. Y dice la palabra que Saulo de Tarso se encerró, estuvo 3 días sin comer ni beber. Un ayuno total. Cuando yo leí este texto, algo saltó sobre mis ojos y yo dije, ayuno de 3 días sin comer ni beber. Llegó el viernes, hermanos, 6 de la tarde. Presenté el ayuno delante de Dios. Yo le dije, Dios, o tú me liberas o yo no sé qué me va a pasar, Señor. Y empecé el ayuno a las 6 de la tarde, encerrado, orando, con música de alabanza, clamando a Dios. Y el domingo tuve escuela dominical allá en Florida. Y en este servicio, ¿qué creen que predicaron, hermanos? El ayuno. Le dije, Dios, esta es la confirmación, que sigue el ayuno. Llegó el domingo, en la tarde, yo seguí encerrado con el Señor. Y el Señor me empezó a dar mucha palabra. Cuando uno ayuna, hermano, cuando es el Señor, cuando uno ayuna, nada más por cualquier cosa no es tan profundo, pero cuando siente que es el Espíritu Santo el que lo dice, mira, hermano, va a ver la gloria de Dios realmente. Y yo estaba leyendo mucha palabra, y una de las palabras que me dio Dios en este ayuno fue el libro de Isaías 44, y dice así la palabra de Dios. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerosún, a quien yo escogí. Y este texto se me quedó grabado. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ese fue uno de los textos que el Señor me dio en este ayuno. Me dio otros que aún no se han revelado completamente. Pero hermanos, a romper este ayuno total, yo fui a comprar agua destilada, de la que es pura. Llegaron a las 6 de la tarde, estaba en el cuarto. Yo tomé esa agua, le dije, Señor, rompo el ayuno. Bebí ese vaso de agua y en mi interior empezó algo extraordinario, hermano, maravilloso. Empezó agua del Espíritu Santo sobre mi cuerpo. Todo mi cuerpo, agua, vida, como dice la palabra. Los que creen en mí,
De su interior fluirán ríos de agua viva. Bendito Dios. Hermanos, la gloria de Dios entró en todo el departamento, hermanos. Yo empecé a alabar a Dios con fuerzas, hermanos, hasta que caía al suelo. Hermanos, el Espíritu Santo cayó de arriba. Del cielo viene el Espíritu Santo sobre mí. Hermanos, llenó todo mi ser, mi interior. Mis manos las extendí, empezaron a llenarse de una fuerza, de un poder extraordinario, hermanos. Y una voz que escuché, que yo sé que fue el Señor en esa experiencia, me dijo: has pasado la prueba. La segunda palabra que me dio Dios fue: prepárate. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Hermanos, el Señor es grande, poderoso, hermanos. Yo no sé, si tú estás pasando por una prueba, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor no tienes las finanzas que quieres, a lo mejor, hermanos, ya no tienes la fe que tenías cuando comenzaste, hermano. Yo te digo que levantes tus manos, que digas: Señor, yo te necesito en esta noche. No quiero esperar un día más, Señor. Yo te necesito con todo mi ser, Dios. Glorifícate, Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo, Señor. Desde ese día, nunca mi vida ha sido igual, hermanos. El Señor me ha instruido todas las preguntas que yo he tenido desde que lo conocí. Él ha saciado mi hambre. Él ha sido tan real, más real que lo que está aquí. Me ha guiado con sus manos, me ha mostrado tanta revelación en su palabra, hermanos. Y hermanos, yo quiero decirles, hermanos, yo compartí con la hermana uno de tantos estudios que el Señor me ha dado para su gloria. Yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis. Realmente yo no leo mucho Apocalipsis yo mismo, pero en mi tiempo de oración el Espíritu Santo me incitó a leer Apocalipsis. Y le hizo que sobre las bestias, hermanos, las bestias que van a surgir en el tiempo que todos sabemos que se llama la gran tribulación. Y este tiempo, hermanos, debemos de discernir los tiempos que vivimos. Sabemos, tal vez tengas 10, 20 más años en el Evangelio y la venida de Cristo siempre se ha predicado, hermano. Pero sabemos que el Señor dijo: cuando todas estas cosas sucedan, levantad vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y hermanos, todas las señales se están cumpliendo exactamente como la palabra lo dice, hermanos. Y la señal más grande que yo he visto es: el Señor dijo, y en esos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y los muchos que habla aquí no es el mundo, hermanos, porque no está hablando de la gente del mundo, está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de que en el pueblo de Dios se va a perder el amor por el prójimo, que se va a perder el amor por las personas y por Dios, hermanos. Y es lamentablemente lo que está sucediendo. Por eso es muy necesario, hermanos, que estamos unidos, hermanos, como un cuerpo. Aunque no estemos en la misma iglesia, somos el cuerpo de Cristo, la futura esposa del Señor. Y hermanos, en esta escritura que yo leía sobre las dos bestias, que muchos creemos que van a ser líderes religiosos en el mundo. No sabemos quiénes son, no sabemos, y no sabemos quién es el anticristo con seguridad. Pero mucha gente que estudia la palabra cree que el anticristo va a salir de aquellas regiones de Europa, muy probablemente de Jerusalén. Y nosotros, la iglesia, si estamos fuertes, si estamos en el Señor, no vamos a estar aquí cuando el anticristo venga. Ustedes lo saben, hermanos, porque dice la palabra que cuando el hombre inicuo se revele, ya la iglesia no va a estar aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a estar la iglesia? Yo me he preguntado, hermano, no sé si ustedes se han preguntado por qué va a ocurrir el arrebatamiento antes de que el anticristo venga. Yo creo que Dios me ha dado el entendimiento que porque si el anticristo viene en este momento y se revela, mira, somos el cuerpo de Cristo, somos el poder de Dios, estamos llenos de Él. Mira, si se revela cualquier anticristo, tenemos más poder que Él, lo reprendemos, lo echamos fuera y no hay nadie que se pare, hermanos. Bendito Cristo. Así que la mayor señal es que primero el arrebatamiento, la iglesia volamos con Dios y el mundo se queda bajo las manos del anticristo. Y cuando yo leía este estudio, hermanos, a la semana me llegó una carta al correo, una carta extraña, y estaba una foto del Papa Francisco, el Papa que ahora están diciendo Francisco.
Hermanos, hay que poner nuestros ojos y saber lo que está aconteciendo en el mundo, porque este Papa está siendo muy diferente a los demás papas. Primeramente, este Papa es muy liberal, este Papa es carismático, este Papa está reuniendo líderes religiosos en todos lugares. Este Papa aún visitó Jerusalén y estuvo ahí en el Templo Santo, estuvo ahí en el Muro de Lamentaciones, que ningún Papa yo creo que lo ha hecho. Y se está uniendo con estos grupos carismáticos y cristianos, que se dicen cristianos, hermanos, que estos grandes iglesias realmente, instituciones cristianas, y están como formando una religión mundial, hermanos. No sé si dan cuenta, como una sola religión. Y hay que tener los ojos en este Papa, porque yo cuando leí esta carta que me llegó de la nada, sentí mi espíritu como no sé si ustedes puedan sentir eso, pero como que siento una confusión adentro. Y yo me entristecí, hermano, porque yo sentí, wow, esto no es nada bueno lo que está pasando. Y bueno, pasó ese tiempo, hermanos, así que yo les quiero dar unas recomendaciones antes de terminar este testimonio, hermanos. Primeramente, sabemos los puntos claves, cómo estar listos para el arrebatamiento. Y aunque lo sabemos, tenemos que yo creo que tenerlos en un lugar en nuestra casa para practicarlos, hermanos, porque así como las personas a veces que les gusta cuidar su cuerpo físico, ¿verdad? Que tienen, yo admiro a esas personas que realmente son fieles al gimnasio y su cuerpo y hacen ejercicio, hermanos, porque como a veces nos falta como cristianos esa constancia de fijarnos en la meta y seguir. Ojalá que todos ellos se convirtieran a Dios, porque son virtudes, son talentos que tienen, hermanos. Y los 6 puntos, hermanos, es la oración. Número 1, oración. Orar en la mañana, orar en la noche, orar en todo tiempo. O sea, va usted manejando, Señor, ábreme el camino, que no haya accidentes, Señor. Llega al trabajo, Señor, en tus manos está mi trabajo, Señor. Señor, ponme a alguien que necesite escuchar tu palabra, Dios mío, frente de mí. Va a hacer una decisión, va a comprar algo, Dios mío, ayúdame a encontrar lo que necesito, que no gaste más de lo que debo de gastar y que sea algo que tú quieras, Dios. O sea, que la oración es todo el tiempo, no toda la oración es en las rodillas, hermanos, eso es necesario, pero hay que orar en todo tiempo para ver la victoria. Lo siguiente es el ayuno, hermanos. Tercer punto es la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más fuerte que hay, hermanos. Dice la Escritura, una espada, una arma de 2 filos, hermanos. Y es tan fuerte, hermana, que el enemigo y la gente, ¿verdad?, que realmente no tienen al Señor, la usan para confundir a nosotros. Te ponen un texto y te lo distorsionan, hermanos. Y es una arma de doble filo porque te hace daño cuando la distorsionan, hermanos. Así que hay que estudiar, escudriñar las Escrituras, dice Dios, porque en ellas parecéis que tener la vida. La cuarta cosa que tenemos que seguir haciendo es aquí, la iglesia, porque la iglesia no es algo que el hombre haya inventado, hermanos. Desde que el Señor subió al cielo y vino el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo empezó a escoger líderes para que fundaran iglesias por todas partes. Y la iglesia es una institución dada por Dios, no es algo que el hombre creó. La iglesia es muy importante, hermano, porque aquí, hermano, es donde uno se fortalece, uno puede testificar, uno puede conocer a hermanos en la fe, que te suban la fe, que cuando uno está pasando una prueba como la que yo pasé, o algo, cualquier prueba, vamos a orar por ustedes, hermano, porque somos un cuerpo. Y dice la palabra que no apartados de la cárcel. ¿Cómo dice la palabra, hermano? Dice, no dejaos de congregaos. Algunos lo tienen por costumbre, hermanos. Y esto no significa que falte una semana, 2 meses, ni 3 meses, hermano. No significa eso. No dejaos de congregaos significa que a menos que haya un accidente, una cosa grave, usted no falta un culto, hermano, porque cada culto, hermano, créame, recibe una bendición nueva. Cada culto usted recibe fuerza, recibe sanidad, recibe milagros, hermano. Y el último punto es comunión con Dios, hablar con Dios. A veces nos ven, hermanos, a los pentecostales, a los cristianos, y dicen, está hablando solo, ¿qué le pasa? está hablando con el aire.
pero tenemos comunión con Dios, hermanos. Es nuestro Padre, es nuestro mejor amigo. Señor, ve conmigo, Señor. Gracias, Señor, por cada cosa, Dios. Y por último, también testificar. Dios hace grandes cosas y nuestro testimonio es el mejor evangelismo que podemos dar. Es el mejor evangelismo, hermanos. Así que, hermanos, yo voy a terminar este testimonio en esta noche, hermano. Y yo quisiera terminar con una escritura que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Y la escritura dice así: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. Así que, hermanos, en este momento yo hago una llamada, hermanos. Si este mensaje ha sido algo que Dios le ha hablado, si es algo que usted está pasando, hermanos, yo voy a pedir que en este momento, hermanos, todos los que estén aquí presentes, que quieren recobrar sus fuerzas, que quieren a lo mejor reconciliarse con el Señor, a lo mejor conocerle al Señor. Yo dije, yo quiero conocerte, yo no quiero que me cuentes, yo quiero conocerte. Yo les pido que pasen a los altares en este día. Y también quiero pedir a los hermanos, yo sé que hay muchos enfermos, hermanos, en esta noche. Y yo quiero ofrecer, hermanos, yo orar por ustedes, porque yo sé que todos ustedes han orado por mí y yo quiero orar por ustedes. Todo el que tenga una enfermedad, todas las personas, hermanos, tal vez quieran recibir el Espíritu Santo, hermanos. A lo mejor han buscado por años el Espíritu Santo y quieren recibirlo, hermanos. Yo quiero que pasen en esta noche, hermanos. Si quieren pasar al altar, pase ahora, hermano. Pasen al altar, hermano. Y yo voy a estar aquí parado en este lado para que quiera oración.